Hola amigos televidentes de la provincia del Cotopaxi, un gusto estar con ustedes a través de la señal de Color TV. Hoy queremos invitarles a participar de la siguiente entrevista con Pavel Muñoz. Él es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo y los diálogos que propone el gobierno por la equidad y la justicia, cómo avanzan, cuál es su desarrollo, qué se plantea. Bienvenidos. Señor secretario, ha iniciado el diálogo por la equidad y la justicia en el Ecuador. ¿Cómo va el procedimiento? Ya vamos un poco más de 2, 3 semanas desde que se inició el anuncio. Digamos que el primer mes está saldado. Ya tenemos encuentros, tenemos logros con este diálogo. ¿Cómo está avanzando, dadas las circunstancias del país y lo que ha ocurrido, lo que ocurrirá después de que el Papa haya salido del país y que se ha anunciado nuevas medidas de hecho en contra del gobierno, por favor? Gracias, Robinson. Un saludo a usted y a quienes nos ven. Efectivamente, yo diría que efectivas las semanas de iniciado el proceso del diálogo son dos. Esta grata visita que hemos tenido del Papa nos ha tomado unos días, todos beneficiosos, ventajosamente para el Ecuador, para el gobierno, digamos, para todos los ciudadanos, pero eso supuso que le dediquemos toda la atención a la visita del Sumo Pontífice en estos días acá. Entonces digo, vamos 2 semanas concretas de lo que son el proceso de diálogo. Diría que muy fructíferas porque una de ellas necesariamente debía estar encaminada al ajuste metodológico, a cómo iban a funcionar, a cómo establecíamos esas mesas, a cómo trabajábamos en los distintos frentes, y eso está totalmente listo. Lo otro es que ya empezamos a tener diálogos y son bastante productivos, ¿no? Lo hicimos ya hace algún tiempo con sectores indígenas de la provincia de Chimborazo, lo hemos hecho con la economía popular y solidaria. Ustedes vieron que este jueves tuvimos un anuncio ya con elementos concretos. Estamos conversando con el sector bancario financiero, tenemos ahí cosas que queremos acordar. Hemos hecho lo propio con el sector de la educación, también vamos a tener pronto un anuncio formal, digamos, del inicio del diálogo. El ministro de Educación ha planteado que quiere lanzar un programa nacional, un premio nacional, digamos, de un ensayo para que en los colegios se pueda conversar sobre qué es esto y cómo atacar el problema de la altísima inequidad existente todavía en el país y la injusticia social. Así que, digamos, en un balance general diría Robinson que lanzado el tema, va bien y evidentemente como un proceso como el que hemos anunciado, esperamos que sea fortalecido en las próximas semanas, aún más. Esto significa que el tema de la ley de herencias, de la ley de plusvalías, no era el tema de fondo. El tema de fondo posiblemente era un tema netamente político, donde unas élites piensan que la redistribución de la riqueza va a topar sus intereses, y ahí es que se ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo hacer entender que la redistribución de la riqueza no solo es necesaria, sino que en un continente como Latinoamérica se debe dialogar y se debe llegar a acuerdos en este sentido? Desde mi punto de vista, sí, mucho tiene que ver más allá de con las 2 leyes concretas, con la política que el gobierno decidió implementar desde hace 8 años. Y no el gobierno, ojo, sino que esto es la ciudadanía ecuatoriana. A la ciudadanía ecuatoriana, cuando se le planteó un proyecto que buscaba transformar la sociedad de manera, digamos, fundamental en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito político, la ciudadanía votó así, la ciudadanía demandó que exista una Asamblea Nacional Constituyente, y eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros somos un gobierno de principios y esos principios han estado claros desde siempre. El principio de apoyar y apostar por la equidad, por la justicia social, por las políticas redistributivas, porque haya mayor capacidad de acceder a los activos productivos, y eso sigue estando vigente en el Ecuador de hoy. Nosotros hemos tenido, Robinson, una mejoría de muchísimos indicadores sociales en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de disminución de la pobreza. Hemos tenido una disminución como nunca antes en el país en los indicadores de pobreza y un mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, de estos logros debemos reconocer que somos uno de los países menos inequitativos, pero en el continente más inequitativo del mundo, lo cual hace que nuestros principios sigan teniendo vigencia y que debemos seguir apostando por la equidad y la justicia social. Ahí se enmarcaban estas leyes que hoy están claramente subsumidas bajo este proceso de diálogo, pero deja ver que ciertos sectores realmente no era eso lo que les movían.
Si describimos lo que ha sido este último mes, vemos que las leyes fueron presentadas, punto número uno, después las leyes fueron quitadas del presidente de la República de la Asamblea, después llamamos a un diálogo nacional y todavía tenemos sectores que manifiestan su inconformidad y que no quieren sentarse a la mesa de diálogo, con lo cual la pregunta ya es a la propia ciudadanía. Estos sectores simplemente, digamos, tenían un reparo a esas leyes, muchos dicen no solamente esas leyes, es la forma de gobernar y lo que fuera, pero el momento que el gobierno ha abierto y muestra su predisposición al diálogo, ya los que no lo quieren hacer, me parece que la ciudadanía los empieza a identificar. El problema, veo yo, es que 5.000, 6.000 personas en las calles generan una preocupación excesiva. ¿Hay por qué preocuparse? Son 5.000, 6.000 personas. El presidente tiene una popularidad del 60%. Después de 8 años en la historia del Ecuador nunca ha existido algo similar. Las circunstancias del país sin duda son otras. ¿Por qué 5.000 o 6.000 personas que podrían salir a las calles, que están identificados con esta clase acomodada, media, alta, que ven perjudicados sus ingresos a la hora de redistribución de la riqueza, pueden generar desestabilización o no? Yo creo que más allá del número, Edison, que pueden ser más, pueden ser menos, lo que sí debemos tener claro es que el Ecuador tiene 16 millones de habitantes. Y esos 16 millones de habitantes se expresaron, por ejemplo, contundentemente en el año 2013, cuando nuestro proyecto político, y digo nuestro proyecto político, no el presidente Correa, nuestro proyecto político recibió más de 5 millones de votos en las urnas. Entonces, digamos, asumamos el máximo de números que plantea ciertos sectores de oposición, ¿cierto? Si la marcha de Guayaquil llegó a los 200.000, si no llegó a los 200.000, el gobierno ha dicho claramente, digamos, y con información técnica, a cuánto pudo haber llegado esas marchas, independientemente del número que hayan sido aquí en la ciudad de Quito. Yo digo, más allá de eso, del número, ¿no es cierto?, y de la legitimidad de sus reclamos, porque seguramente el reclamo de 10, 15, 25 ciudadanos puede ser también justo y legítimo. Como tú bien lo señalas, Edison, Robinson, perdón, no apunta a la mayoría, ¿sí? Y lo que debemos tener claro es que la mayoría del pueblo ecuatoriano se ha pronunciado por 10 ocasiones consecutivas en las urnas, y en esas 10 ocasiones ha dicho que ratifica el proyecto de cambio de la sociedad ecuatoriana. Entonces, yo no quisiera entrar en una lógica, a ratos son muy hábiles los sectores de oposición para darle la vuelta a las cosas y decir que se deslegitima, más allá de que sean 5, 10.000, 15.000, 20.000, ¿no es cierto? Entonces, ese no es el tema de fondo. Pero el tema de fondo sí es el que estás planteando con tu pregunta, en el sentido de decir, sí hay una mayoría de la sociedad ecuatoriana que sabe y cree que los elementos de justicia y equidad redistributiva todavía están pendientes y hay que seguirlos trabajando. Se ha analizado posiblemente el tema del estilo del presidente. El estilo ha sido confrontador, ha sido muy frontal estos 8 años, se ha metido en batallas políticas realmente serias, contundentes, ha salido victorioso, pero posiblemente el estilo también tiene que ver con no desgaste, pero sí este cúmulo de situaciones que la oposición se toma para acusarlo, desacreditarlo y obviamente generar este tipo de marchas que van tomando fuerza. Un presidente de la República lastimosamente tiene un dilema sobre el cual siempre deberá moverse, ¿no? Los presidentes de la República, sobre todo el que tenemos nosotros, toma decisiones. Es un presidente que toma decisiones. Y siempre que uno toma una decisión, no va a contentar a la mayoría de la población ecuatoriana. Es decir, no el absoluto de los ecuatorianos van a estar conformes. Si nosotros mañana tomamos una decisión de limitar, por ejemplo, el salario de los funcionarios públicos no van a estar de acuerdo. Si mañana planteamos un tema, como se ha planteado el tema de que tengamos la mejor justicia redistributiva en el tema de las herencias, un sector privilegiado de la sociedad ecuatoriana no va a estar de acuerdo. Así que digo, los presidentes tienen a ratos este dilema, ¿no? Y el presidente ha sido claro, él está no para hacer mi simpatía, sino para tomar decisiones, y las decisiones suelen en algunos casos generar costos políticos. Pero hay gente que en cambio ve las cosas de manera distinta, Robinson, y hay gente que dice que si no tendríamos un presidente con la entereza de tomar decisiones, el país no hubiera dado los saltos que ha dado, digamos, y son saltos hacia adelante, saltos cualitativos, digamos, beneficiosos para el país, ¿no? Además que tienen el poder. En años anteriores, en periodos anteriores, los presidentes no han tenido el poder, simplemente han tenido la banda presidencial y han sido manejados por los poderes fácticos. El presidente Correa ha logrado acumular el poder, no en un mal sentido, sino ejercerlo como un jefe de Estado lo habría hecho
o lo necesitaba el país para cambiarlo, y eso ha pasado. Sin embargo, eso está generando este tipo de reacciones que hasta podríamos decirlas comprensibles en un sentido hasta irónico. Efectivamente, me parece que ese es un tema central. Digamos, los ecuatorianos tenemos conciencia y memoria de corto plazo, no nos acordamos mucho lo que pasaba antes. Pero si vamos más atrás y vemos lo que vivimos nosotros desde el año 1996, en el que prácticamente se derrocó al presidente Bucarán en ese momento, el Ecuador inauguró 10 años de una profunda crisis política. Y esa profunda crisis política se expresó, entre otros elementos, en ausencia de autoridad pública. En este país no teníamos autoridad pública. Lastimosamente, ciertos sectores confunden autoridad pública con autoritarismo y quieren hacer ver que lo que hay es autoritarismo cuando realmente lo que ha habido es la recuperación de la autonomía relativa del Estado frente a grupos de presión. Pongo este con un ejemplo tan claro como este. Recuerden que hace poco nomás discutíamos y se le criticaba al gobierno por reglamentar el límite de velocidad en las carreteras. Entonces ya se decía, pucha, esto quieren controlar todo, desde cómo se van las carreteras, desde si se pone o no se pone un semáforo, digamos, en la alimentación de los ecuatorianos, cuando es fundamental que si los ecuatorianos tenemos problemas de gastroenteritis, digamos, o tenemos problemas, ¿no es cierto?, con el corazón, con el colesterol y cosas de estas, mejoremos nuestra dieta, que al final no es sino ahorros al propio Estado ecuatoriano por el lado de salud, de que trabajemos en una lógica más preventiva. A ciertos sectores de eso les parece invasivo. Cuando en otros países del mundo, digamos, que haya un límite de velocidad en una carretera o que uno pueda tener una política tendiente a una mejor alimentación, no se pone en tela de duda de que es bueno, de que es sano para la ciudadanía. Aquí eso suele asumirse como autoritarismo y creo que es porque estuvimos acostumbrados a un Estado donde los presidentes efectivamente no tenían el poder para tomar decisiones, sino que los grupos de poder tomaban decisiones para su beneficio. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, para hablarnos del diálogo que está en marcha, el diálogo por la equidad y la justicia social, donde estos temas que hemos hablado sin duda serán parte de la agenda en beneficio de todos. Hasta la próxima.